En los encuentros virtuales de hace 2 semanas empezamos a hablar de unos tipos de funciones que en matemáticas se conocen como funciones especiales. Empezamos por hablar de la función a trozos y en este video hablaremos de la función valor absoluto. La función valor absoluto, que está definida como valor absoluto de x, como ustedes pueden ver, es una función a trozos. ¿Por qué? Porque vale menos x para todos los números que son menores que 0 y vale más x para todos los números mayores o iguales que 0. Obviamente esto es para cuando es el gráfico solamente la función valor absoluto de x. Un proceso muy similar a este es el que se construye para representar una función valor absoluto como la que tenemos acá. F de x es igual a x menos 3. Entonces, este número que aparece aquí o esta función que aparece dentro de valor absoluto va a ser el papel del x que tenía acá. Entonces observemos que cuando era valor absoluto de x, el número que me daba la diferenciación entre la menos x y la x era el 0. Por ese motivo es que este valor de esta función que hay dentro del valor absoluto yo lo igualo a 0, porque en 0 es cuando el valor absoluto sufre el cambio de decreciente a creciente o viceversa. Entonces, aquí lo que tengo es una ecuación lineal. X menos 3 es igual a 0. De ahí debo despejar el valor de x. Entonces, lo primero que está sobrando acá para despejar el valor de x es el menos 3. La manera de pasarlo al otro lado de la igualdad es llevándolo con la operación inversa de la resta, que es la suma. Entonces, por eso vemos que aquí tenemos x es igual a 0 más 3. Y 0 más 3 pues me da como resultado 3. Entonces, el número x es igual a 3, ¿qué es lo que me va a representar? Que a partir de 3, esa función valor absoluto va a cambiar de ser creciente a decreciente o de ser decreciente a creciente. Entonces, por eso es que con la ayuda de este número defino mi función como una función a trozos. Y entonces esa función f de x, que ya sabemos que es valor absoluto de x menos 3, está definida de la siguiente manera. Entonces, proceso similar al anterior. Menos x, entonces menos. En este caso el papel de la x lo está haciendo toda la función que hay interna, que es x menos 3. Entonces x menos 3 acompañado del menos. Si x es menor, aquí no voy a decir que es menor que 0, sino menor del número que encontré en el despeje de la ecuación. En el despeje de la ecuación obtuve que x es igual a 3. Entonces digo si x es menor o igual a 3. Luego, en la función valor absoluto normal, aparecía un x positivo. Entonces, en este caso es la misma función que tenía acá, x menos 3, sin el menos que le ha colocado afuera como en el caso anterior. Y esto va a aplicar para los números que son mayores o iguales que 3. Luego de haber definido la función a trozos que se me genera con esta función valor absoluto, debo ver cuáles son los números que debo colocar en las tablas de valores para hacer la representación gráfica. Para ello es conveniente tomar estas condiciones. Entonces, el si x es menor que 3 y el si x es mayor o igual que 3. Para ello es conveniente entonces transformarlos en lo que nosotros conocemos como los intervalos. Entonces, ¿cuáles son los números que son menores que 3? Pues son todos los números que van desde menos infinito hasta el 3. Recuerden que aquí coloqué paréntesis porque aquí es solamente menor que. Y en el otro son todos los números que son mayores o iguales que 3. Entonces, para este caso son los números que arrancan en 3 y van hasta infinito positivo. ¿Por qué la llave en el 3? Porque aquí estoy incluyendo el mayor. En el anterior colocaba solamente el paréntesis porque era el menor. Como ya conozco estos dos intervalos, es más fácil a partir de ellos dos determinar cuáles números debo colocar en las tablas. Eso sí, tengan en cuenta que como aquí termina en 3 y aquí arranca en 3, el 3 va a aparecer en las dos tablas o debe aparecer en las dos tablas. Entonces, a esta función menos x menos 3 la voy a llamar la función 1 y a la función x menos 3 la voy a llamar la función 2. Entonces, en la tabla 1, que corresponde a la función 1, pues voy a colocar los números menores que 3 incluyendo al 3. Entonces tengo al 3. ¿Quiénes son menores que 3? El 2 y el 1.
Y en la tabla 2, como voy a utilizar los mayores que 3, pero debo incluir el 3, entonces coloco el 3 y los mayores que el 3 son el 4 y el 5. Entonces, la tabla 1 aplica para la función 1. Entonces, f de 1 es igual. La función 1 decía menos paréntesis x menos 3. Como aquí estoy cambiando la x por 1, entonces aquí cambio también por 1. Entonces 1 menos 3. 1 menos 3 me da menos 2. Este menos, observemos que era el menos que venía de afuera, que es este mismo menos, ¿no? Y luego lo que hago es aplicación de ley de signos. Menos por menos me da más, entonces esto me queda 2. Es decir, que la pareja de 1 en esa función es el 2. Luego hago lo mismo con f de 2. Entonces f de 2 es menos, paréntesis, el valor de x, que en este caso es 2, menos 3. 2 menos 3 me da menos 1. Menos por menos me da más, entonces me queda 1. Entonces la pareja coordenada compañera del 2 para esta función es el 1. Y lo mismo voy a hacer con el 3. F de 3 es igual a menos, paréntesis, el valor de x, que en este caso es 3, menos 3. 3 menos 3 sabemos que nos da 0, pero como el 0 no puede ser negativo porque no tiene signo, entonces me da 0. Entonces el compañero de 3 es 0. Ese mismo procedimiento lo voy a hacer con los números de la tabla 2, pero ya no para la función 1, sino para la función 2. Entonces la función 2 dice x menos 3. Entonces f de 3 es igual al valor de x, que en este caso es 3, menos 3, y 3 menos 3 me da 0. Luego f evaluado en 4 es el valor de x menos el 3. Como la x es 4, entonces 4 menos 3 que me da 1. Por último, f de 5, entonces recordemos que aquí iba x menos 3, entonces es el valor de x que es 5 menos 3 que me da 2. Y esos valores son los que voy a colocar acá en la tabla de valores. Con estas dos tablas vamos a construir ahora lo que sería el bosquejo del gráfico de esa función valor absoluto. Teniendo construido ya mi plano cartesiano, voy a proceder a llevar a ese plano esas parejas ordenadas que proceden de las dos tablas. Entonces voy a arrancar con la primera tabla. Entonces la primera pareja a representar es el 1,2. Entonces 1,2. La siguiente pareja es el 2,1. 2,1. Y la siguiente es 3,0, pero aquí es donde debo tener en cuenta si el 3 estaba incluido o no. Entonces me voy aquí. Vemos que aquí era un intervalo abierto, entonces no está incluido. Recordemos que cuando no está incluido, entonces lo que se hace es una bolita abierta. No una bolita cerrada, sino una bolita abierta. Y con esos puntos, entonces ya voy a unirlos. Sabemos que aquí continúa. Y esa sería la primera parte de mi función valor absoluto. Ahora voy a ubicar los de la segunda tabla. Entonces arranco con la pareja 3,0. Entonces de nuevo me vuelvo aquí a la función y observo que en la segunda función el 3 sí está incluido porque aquí hay un intervalo cerrado. Por eso es que este es semiabierto, porque por este lado es cerrado, por aquí es abierto. Entonces como es cerrado, entonces ahora sí hablo de una bolita cerrada. Entonces en 3,0, aquí para la segunda función voy a arrancar con una bolita abierta. Entonces observen que van a quedar, en el caso de esta función, los dos tipos de bolitas que hemos visto con los intervalos. Una cerrada dentro de la abierta. Luego voy a ubicar la siguiente componente, que es 4,1. Y por último voy a representar la 5,2. Y desde el puntico que tenía, entonces 1. Y este gráfico que tenemos acá es la representación de la función f de x es igual a valor absoluto de x menos 3. En este gráfico quiero que observemos lo siguiente. Antes de hablar del dominio, quiero que miremos el rango de esa función. Entonces observen que si yo me ubico en el eje y, con cualquier número que tome desde 0 hacia arriba, yo me puedo desplazar hacia la derecha y voy a encontrar la función. Pero por el contrario, si me ubico con números negativos, si me voy hacia la derecha, no encuentro función. Si me voy hacia la izquierda, no encuentro función. ¿Eso qué implica? Que este tramo de los negativos pues no van a tener ningún tipo de componente en la función, por lo tanto no hacen parte del rango. Entonces los números que hacen parte del rango, en este caso, son los que están de aquí hacia arriba, y esos que están de aquí hacia arriba en el eje Y, pues son los reales positivos. Ahora, para definir el dominio,
Entonces lo que hago es mirar mis intervalos. Entonces observen que en el primer intervalo tengo todos los números que van desde menos infinito hasta 3. Entonces todos esos números son los del primer intervalo. Y en el segundo intervalo tengo los que van desde 3 hasta infinito. Si observamos esa recta vemos que entre los dos intervalos están cubriendo toda la recta real. Como están cubriendo toda la recta real, por lo tanto el dominio de esa función son los números reales. Esta es la manera que yo utilizo para poder representar una función valor absoluto.